Chiquillos, bienvenidos a una nueva clase de lengua y literatura. Les cuento que ya vamos avanzando paso a paso en nuestras actividades de nuestro radioteatro. Me tiene muy emocionada, espero que ustedes también, espero que estén motivados y que trabajemos, que seamos responsables y vayamos día a día con los videos que vamos subiendo con el tío Víctor y con el tío Diego. Bueno, les cuento que hoy día vamos a hacer una clase súper entretenida con el tío Víctor, porque les vamos a ir contando, les vamos a ir leyendo y contando el contexto histórico de 8 videos diferentes que van a poder escoger como tema para su radioteatro. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a subir 4 textos distintos que serán Arriba quemando el sol, La laguna del Inca, El chiflón del diablo y Arauco tiene una pena. Y el tío Víctor va a subir otros 4 textos distintos, ¿ya? Para que en total tengamos 8 textos y ustedes, puedan escoger uno para poder hacer su radioteatro. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a escoger solamente un texto de estos 8 videos y textos que nosotros vamos a subir con el tío Víctor. Van a escoger uno y van a poder crear un diálogo, un texto en base al tema del texto que ustedes escogieron. Pero ya me estoy adelantando como siempre, con la emoción me adelanto. Esto lo vamos a ver más adelante. Mientras tanto, los invito a escuchar y a leer junto a mí estos textos que ya les mencioné y luego a escuchar al tío Víctor con todo lo que tiene que ver el contexto histórico de estos textos que yo les voy a ir leyendo. Así que los invito a disfrutar de esta parte, está muy bella, lo trabajamos con mucho amor, así que lo disfruten. Arauco tiene una pena. Violeta Parra. Arauco tiene una pena, que no la puedo callar. Son injusticias de siglos que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio, pudiéndolo remediar. Levántate, Huenchuyán. Un día llega de lejos, Huescufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra el sol. Levántate, Curimón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. El indio se cae muerto y el afuerino de pie. Levántate, Manquilef. ¿A dónde se fue Lautaro? Perdido en el cielo azul, y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Por eso pasan llorando los cueros de su cultrún. Levántate, pues, Calfún. Del año 1400, que el indio afligido está, a la sombra de su ruca lo pueden ver lloriquear. Totoral de 5 siglos, nunca se habrá de secar. Levántate, Cayupán. Arauco tiene una pena más negra que su chamal. Ya no son los españoles los que los hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que les quitan su pan. Levántate, Pailahuán. Ya rugen las votaciones, se escuchan por no dejar, pero el quejido del indio, ¿por qué no se escuchará? Aunque resuene en la tumba la voz de Caupolicán. Levántate, Huenchuyán. Hola chicos, el siguiente texto que acabamos de escuchar hace alusión a una temática muy importante. Bueno, es un texto de poesía rescatado por Violeta, denominado Arauco tiene una pena, en lo cual nos va dando luces de elementos súper importantes de la historia de Chile. O sea, hablar de Arauco es sin duda, imaginariamente pensamos al tiro en el pueblo mapuche, en el pueblo araucano, como lo denominó Alonso de Ercilla en algún momento.
Y por lo tanto, si lo vemos como Arauco tiene una pena, estamos hablando de que el pueblo de Arauco entonces está en una situación de crisis o está en una problemática. Ahora, qué es lo que nos quiere contar Violeta con esto para darle un contexto histórico? Y para eso también tenemos que viajar a nuestra historia, a la historia de Chile, esa historia del siglo XIX marcada de cambios y transformaciones, ya que Chile en su expansión territorial a mediados del siglo XIX comenzó un proceso de ocupación también del territorio al sur del Biobío. No olvidar de que el Biobío era conocido como la frontera entre el Imperio Español y el Imperio Mapuche, o el pueblo mapuche, históricamente. Por lo tanto, esta ocupación de la Araucanía, denominada por el Estado chileno, se fue generando a mediados del siglo XIX, logrando así que en todo este proceso de que el Estado chileno se estaba formando, logró incorporar la mayor cantidad de territorios y así incorporó todo esto denominado territorio mapuche o nación mapuche. Y a esto trajo como consecuencias la ocupación de territorio que hasta el día de hoy ha generado también una situación de crisis con el pueblo mapuche. Y lo que hace en este sentido Violeta, en este texto, es ponernos a la palestra un tema histórico. Yo creo que sin duda para ustedes se va a ser un tema histórico, ya que desde mediados del siglo XIX ya se habla del problema indígena como una cuestión que tiene que ver con un sentido social y con un tema cultural de cómo nosotros vamos a entender o vamos a vincularnos con nuestros pueblos indígenas. Hoy día, chicos, a modo general, Latinoamérica vive una emergencia indígena en el sentido de cómo se identifican estos pueblos con los estados en los cuales habitan. ¿Ya? La idea es poder buscar este punto de comunión donde nuestros pueblos indígenas también formen parte de nuestra sociedad. Entonces, en ese sentido, este texto habla sobre cómo el pueblo indígena, en el caso de nosotros, como el pueblo mapuche, a lo largo de la historia ha ido viviendo distintos procesos que de una u otra forma han ido perjudicando o han ido diezmando su proceso o su desarrollo histórico. En ese sentido es una crítica que se hace a esta trayectoria. Así que yo también lo invito a verlo desde esa perspectiva y también a mirarlo desde la actualidad, desde hoy en día, cómo seguimos en este conflicto constante y también dar luces de cómo podemos buscar alternativas de solución para tener un vínculo mucho más estrecho y más en comunión con nuestros pueblos indígenas que más de segregación. El chiflón del diablo, Baldomero Lillo. El capataz sentado a la entrada de la mina detuvo a dos mineros que salían de su turno. Uno era conocido como el cabeza de cobre. Era un joven de 20 años, pelo rojo, bajo, fuerte y robusto. En cambio, el otro, un hombre de edad, alto, flaco, huesudo, de aspecto endeble y achacoso. El capataz, algo complicado, les comentó que se habían quedado sin trabajo, que tenía orden de disminuir la gente en esa veta. Los mineros, un poco desconcertados, se miraron sin saber qué decir. Solo pensaban que su única salida era ser ocupados en otro lado de la mina y así se lo hicieron saber a don Pedro, el capataz. Pero solo obtuvieron como respuesta un no, que quizás la única opción de trabajo era el maldecido chiflón del diablo. Obviamente los mineros sabían que a la larga eso era lo único que les esperaba, la veta nueva o chiflón del diablo. A esas alturas ya les daba igual, preferían morir en un derrumbe pero con la guata llena, como decían ellos, a morir lentamente de hambre. La táctica de ser despedidos era la más usada para forzar a la gente a trabajar en el chiflón del diablo, y ellos lo sabían. Sin nada que hacer al respecto, aceptaron su destino. El chiflón del diablo era una galería peligrosa por lo blando del terreno que ocasionaba frecuentes derrumbes, pues para ahorrar dinero, la compañía había ordenado que no se usara tanta madera en sostener el techo de esa galería, lo que la hacía más peligrosa aún. Cabeza de Cobre no le contó a María de los Ángeles, su madre, que lo habían cambiado al chiflón del diablo,
ya que allí había muerto su marido y 2 de sus hijos en crudas circunstancias. Cabeza de Cobre cumplía nada más unas horas de trabajo en aquel temido lugar y sonó la alarma de la mina. Un derrumbe en el Chiflón del Diablo había cobrado 3 muertes. Pero la madre de Cabeza de Cobre no se preocupó, pues su hijo trabajaba en otra parte de la mina. Sin embargo, al subir el carro con los cadáveres, se percató de que uno de esos maltratados cuerpos inertes era el de su hijo. Enloquecida, se arrojó al pozo de la mina y siguió el mismo camino que el de toda su familia: la muerte. Hola chicos, el siguiente texto que acaban de escuchar, denominado El Chiflón del Diablo, un texto escrito por Baldomero Lillo, nos lleva a una parte importante de la historia de Chile, de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, donde aborda una de las temáticas tan trascendentes como lo es la economía del carbón, en el sur de Chile, en la ciudad de Lota, donde se transformó en esa época ya en un polo de desarrollo económico, haciendo surgir la economía de Chile desde este punto, desde estas localidades, donde el carbón se transformó en la economía principal, haciendo crecer grandes ciudades como lo que hoy día es Coronel, Lota y todo ese circuito urbano que existe ahí. Es más, también fue tan importante la industria del carbón para esta zona que, incluso como dato histórico, la primera central hidroeléctrica de Sudamérica estuvo instalada acá en Chivilingo, en la ciudad de Lota. Todo esto promovido por el señor Matías Cousiño, que era el dueño, en este caso, de lo que era la minería del carbón. Ahora el Chiflón del Diablo ha pasado a la historia o ha marcado trascendencia, puesto que uno de los piques o las minas más antiguas que existen. Data desde mediados del siglo XIX y con su cierre definitivo el año 1990, o sea, hasta hace muy poco tiempo. Por lo tanto, el Chiflón del Diablo es un lugar icónico donde se representan justamente las condiciones laborales, los estilos de vida, la forma en cómo la sociedad de la época, de manera muy precaria también y muy vulnerable, tenían que enfrentarse a este nuevo Chile industrial, a este proceso de crecimiento a través de la economía del carbón. Entonces es súper importante que nosotros nos vinculemos con estos textos porque, como lo hemos mencionado, nos hablan de nuestra historia, de lo que nuestra sociedad ha ido viviendo a lo largo del tiempo y nos dan luces para que también nosotros, en una mirada histórica, podamos comprender cómo fueron sucediendo estos acontecimientos y cuál es la importancia que tiene, cuál es el valor. Hoy día, chicos, el Chiflón del Diablo se ha transformado en un monumento histórico, lo cual nosotros hoy día lo podemos visitar en un circuito denominado Lota Sorprendente, donde podemos conocer el parque, la casa de Matías Cousiño y algunos aspectos patrimoniales importantes, como el Chiflón del Diablo, donde uno puede bajar a esta mina y conocer aspectos más al detalle de lo que era la vida del minero, una vida muy cruda, marcada por distintas condiciones sociales extremas. Así que en ese sentido yo también los invito a mirar estos textos con una perspectiva histórica para darle un valor, sentido y rescatar estos elementos que son para nosotros importantes, ya que, como siempre les menciono, es principal dar un contexto a las cosas que nosotros estudiamos. ¿Ya? Así que espero haber sido clarificador. La laguna del Inca. Leyendas chilenas. Poco antes de la llegada de los españoles a Sudamérica, los incas habían extendido su territorio hasta la zona central de Chile, existiendo numerosos vestigios arqueológicos e historias locales que dan cuenta de esta presencia. En la localidad de Portillo, el conocido centro de esquí ubicado a pocos kilómetros de Santiago, existe una famosa laguna de color esmeralda, la Laguna del Inca. Cuenta la leyenda que el Inca Illi Yupanqui se enamoró de la hermosa princesa Cora Ye. El amor correspondido se sellaría en una ceremonia matrimonial en una de las cumbres que rodean la laguna. Según el ritual, luego de la ceremonia, la novia, ataviada con sus ropas nupciales y preciosas joyas, debía descender junto a su séquito por la ladera del cerro,
Como el camino era estrecho y cubierto de grava, la princesa resbaló, cayendo al vacío. Y Yupanqui corrió desesperado, solo para encontrar a su amada que yacía muerta a la orilla de la laguna. Con profundo dolor y creyendo que ninguna tumba sería lo suficientemente grandiosa como para recibir a su princesa, decidió que el cuerpo fuera depositado en las profundidades de la laguna. Corallé fue envuelta en linos blancos y su cuerpo depositado en el centro de la laguna. A medida que su cuerpo se hundía, el agua mágicamente se volvió de color esmeralda, el mismo color de los ojos de la princesa. Desde entonces se dice que la laguna del Inca está encantada y que sobre sus aguas quietas el alma de Iji Yupanqui deambula llorando la ausencia de su prometida. Si la visitas en un atardecer de invierno, llegarán hasta tus oídos los tristes sonidos de los lamentos del Inca que nunca dejó de amar a su mujer. Hola chicos, el siguiente texto que acaban de escuchar, denominado La Laguna del Inca. Importante, como lo estábamos mencionando en este trabajo que estamos haciendo de vincular la historia a lo que es el trabajo del radioteatro. Y este texto habla de algo súper importante y para esto tenemos que viajar mucho tiempo atrás a lo que es el periodo colonial, al periodo de la conquista, el periodo de encuentro entre dos mundos, este encuentro entre Europa y América a la llegada de Colón, ¿cierto? De Cristóbal Colón. ¿Por qué? Porque estamos hablando del imperio Inca. Gran imperio Inca, civilización precolombina, que fue muy importante en Sudamérica. Como ustedes saben, en nuestro continente tenemos tres grandes civilizaciones que marcaron la evolución cultural, como es la civilización maya, azteca e inca. En el caso de los incas, para Chile, para nuestra historia, es súper importante, ya que, como también es importante mencionar, los incas, que tenían su capital en Perú actualmente, en Cusco, ellos tuvieron una expansión territorial en distintos lugares ya de Sudamérica, y uno de ellos fue Chile. Por lo tanto, hay evidencia arqueológica, histórica, documentada, de cómo los incas fueron avanzando y llegando hasta ciudades muy al sur de Chile. Incluso también hay documentación de que llegaron hasta el Biobío, o sea, muy cerca de nuestra ciudad de nacimiento. Por lo tanto, cuando hablamos de la cultura inca, también estamos hablando de nuestra historia, de la historia pasada, de esa historia antigua, que también se vincula con nosotros. Y eso es importante rescatar de este texto. ¿Por qué está presente? Porque tenemos que conectarnos con esta civilización que tuvo mucha influencia para nosotros como sociedad y como cultura. Incluso un dato, hace muy poco tiempo se descubrió que debajo de la ciudad de Santiago habían vestigios ya de asentamiento humano y de ciudad ya construida, probablemente instalada por los incas. Por lo tanto, el vínculo que existe con el pueblo inca es fundamental y eso es lo que rescata este texto. Así que espero también que lo podamos vincular y que pueda servir un aporte y una mirada distinta cuando ustedes tengan que leer el texto. Arriba quemando el sol. Violeta Parra. Cuando fui para la pampa, llevaba mi corazón, contento como un chirigüe, pero allá se me murió. Primero perdí las plumas y luego perdí la voz, y arriba quemando el sol. Cuando vi de los mineros, dentro de su habitación, me dije mejor habita en su concha el caracol, o a la sombra de las leyes el refinado ladrón. Las hileras de casuchas frente a frente, sí señor. Las hileras de mujeres frente al único pilón, cada una con su balde y con su cara de aflicción. Y arriba quemando el sol. Paso por un pueblo muerto, se me nubla el corazón, aunque donde habita gente la muerte es mucho peor. Enterraron la justicia, enterraron la razón. Y arriba, quemando el sol. Si alguien dice que yo sueño,
cuentos de ponderación, digo que esto pasa en Chucky, pero en Santa Juana es peor. El minero ya no sabe lo que vale su dolor, y arriba, quemando el sol. Me volví para Santiago sin comprender el color con que pintan la noticia cuando el pobre dice no. Abajo la noche oscura, oro, salitre y carbón. Y arriba, quemando el sol. Hola chicos, el siguiente texto que ustedes acaban de escuchar, denominado Arriba quemando el sol, un texto de Violeta Parra, es algo súper importante y yo lo quería invitar a que pudiéramos hacer este ejercicio de darle un contexto histórico para vincularlo con nuestra asignatura y de qué nos habla, de qué nos muestra este texto tan importante. Y para eso tenemos que viajar a la historia de Chile, a lo que es el siglo XIX, también lo que es el siglo XX, sobre lo que es la industria de la minería. ¿Ya? Como lo decía el texto, habla de los mineros del norte, de cómo es el trabajo de los mineros, cómo son sus condiciones laborales, cómo son sus condiciones de vida, y también nos muestra un poco cómo era el Chile de hace 100 años o el Chile de hace 200 años, la forma en cómo se trabajaba, cuál era la economía que sustentaba el país, como los mineros del carbón en el sur y también en el norte como el salitre. Entonces es importante ver cómo esta poesía, cómo estos textos también nos hablan de un contexto histórico que a nosotros nos permite conocer un poco más sobre estas condiciones de vida que tenían las personas en nuestro país hace un tiempo pasado. Entonces yo los invito a observar con otra mirada este texto de que expresa cosas importantes de la historia de Chile que tenemos que nosotros también rescatar, que tiene que ver con, como lo mencionamos, con la minería, con la economía, con la forma de vida y cómo era la realidad del Chile de aquella época. ¿Ya? Así que poner atención y darle la importancia que tiene, la importancia histórica a lo que vamos a trabajar en el radioteatro. Bueno, chiquillos, ya hemos llegado al final de este video y para esto, aprovechando la instancia, quiero contarles lo que les mencioné al comienzo del video. Este es el paso a paso que ustedes tienen que realizar de aquí a la próxima clase. ¿Ya? Para los que le quedaron con dudas de lo que les mencioné al principio o de lo que quizás el tío Víctor también les mencionó, les comento que esto es lo que van a tener que realizar para poder comenzar a escribir su propio radioteatro. Entonces tenemos un paso a paso, crea tu propio texto y conviértelo en radioteatro. Entonces, voy a hacer chiquitita. Primero, observa el video de lengua y literatura y el de historia, pues en cada uno de ellos encontrarás distintos textos que puedes escoger. Esto ya ustedes lo hicieron, ¿cierto? Suponiendo que ya vieron ambos videos. Luego, 2. Escucha atentamente la lectura de las historias y las contextualizaciones de ellas. Recuerden que yo leí y el tío Víctor contextualizó, ¿cierto? 3. Elige un texto de los leídos y comentados por la profesora Paula y el profesor Víctor. De los 8 que tenemos, ustedes escogen solo uno. Luego de escoger uno de los textos, comienza a crear el tuyo en base al tema de ese texto. Por ejemplo, si escogiste Arauco tiene una pena, debes inventar una situación, personajes y diálogos en los que puedas desarrollar ese tema. Y el último paso, que es el 5. Debes tener el borrador de tu texto el día jueves 6 de agosto para que los profesores, puedan revisarlo. Chicos, van a tener hasta el otro jueves para hacer sus textos, para crear sus textos. Si ustedes avanzan y ya lo tienen listo, por ejemplo, el viernes, usted puede mandármelo y yo se lo corrijo de inmediato. ¿Ya? Entonces, con las correcciones, ustedes pueden volver a hacerlo, a escribirlo, me lo vuelven a mandar y así. Mientras ustedes antes terminen la creación de su texto, antes se los puedo revisar y antes lo van a tener listo para la clase del día jueves, en el que vamos a trabajarlo, espero de una forma distinta con el tío Víctor, pero eso sí que no se los puedo adelantar.
Así que, esperando que estos pasos les queden claros, por favor les pido, escojan uno de los temas, chiquillos, y si tienen dudas me preguntan por WhatsApp, recuerden que ahora tienen mi número, me preguntan por WhatsApp y los que terminen su texto me lo mandan a mi correo, ¿ya? Espero que no les queden dudas, que estén súper bien, cuídense mucho, 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 mucho y ya nos vemos. Chao, chao.